Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Ha llegado a su final el proceso de dejación de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Hoy se ha cumplido en Mesetas, en el departamento del Meta, el acto central en el que se celebra la finalización de este proceso que hace parte fundamental del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El presidente de la República dijo que valía la pena haber sido presidente tan solo por haber logrado llegar a este punto culminante y trascendental. El jefe de las FARC, el comandante de la insurgencia, Timoleón Jiménez, planteó que finalizaba la lucha armada por parte de las FARC y que se iniciaba un proceso de búsqueda de cambios por la vía política legal. Pero de igual manera planteó que se requiere que el Estado cumpla. Ya las FARC cumplieron y dijo que el mundo era testigo de ello, pero que se requería de que el gobierno cumpliera y de que se enfrentara realmente los fenómenos que están gravitando de manera peligrosa sobre miles de excombatientes que dejan las armas pero se ven amenazados por grupos criminales, por bandas paramilitares. De tal manera que se cumplió este importantísimo acto y para hablar de él y de su significado político hemos invitado a Félix Corredor, dirigente político de Marcha Patriótica, vocero de esta organización, que ha sido una de las que desde el principio ha estado impulsando, promoviendo y jugándosela por la defensa del proceso de paz en nuestro país. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí a disposición de los televidentes y lo que tú quieras. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el significado, Félix Corredor, de este encuentro que ha habido en Mesetas entre la insurgencia, el alto gobierno y también los delegados de las Naciones Unidas que han recibido 7.132 armas de igual número de combatientes? Hoy ya es combatientes porque las FARC han dejado de ser una organización armada desde el día de hoy, aunque el proceso termina el 1 de agosto, cuando también termina la vigencia de las zonas veredales transitorias de normalización. ¿Cuál es el significado político de este acto que también ha repercutido en otras zonas veredales, como lo hemos informado en notas precedentes en esta emisión? Sí, realmente hay que decir que es algo muy significativo. Las palabras no alcanzan cuando decimos que es un día histórico porque la gente se ha acostumbrado a usar esa frase como algo de cajón, pero no, realmente es un día muy especial porque desde hace muchísimos años en que hubo 2 o 3 procesos de paz que no pudieron culminar, la idea era esa, llegar a un momento en que hubiera dejación de armas de parte de la guerrilla y pasar a la lucha política por otras vías a primer plano. Hoy es ese día en el caso de las FARC, entonces es muy importante entender eso. Las gráficas que ustedes mostraban, en las que se veía desde otras zonas veredales, además del Guaviare y de Mesetas Mesta, donde estaba el presidente, se mostraba cómo en esos contenedores de la ONU fueron entregados y sellados el distinto tipo de armas, desde armas cortas, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas, etcétera. Muestra que realmente a partir de hoy las FARC son un movimiento desarmado, un movimiento más civil, y eso se esperó durante muchísimos años. Por eso es tan importante que hoy entendamos que no es una fecha cualquiera, debe quedar en la memoria nuestra, y por eso el presidente decía que había valido la pena, porque otros presidentes lo intentaron y lamentablemente no lograron llegar al éxito. A mí me parece muy importante eso, que se haya visto desde distintas zonas cómo las armas han quedado selladas en manos de la ONU, que es la principal organización mundial. ¿Qué es la diferencia, Félix, en relación con otros procesos? Aquí ha habido una dejación de armas muy minuciosa, muy detallada, muy organizada, arma por arma registrada, con entrega de certificado a quien la portaba, debidamente guardada bajo el celo de las Naciones Unidas, etcétera. En otros procesos como el de Uribe con los paramilitares, por ejemplo, no se vio eso, se vio armas viejas y oxidadas, incluso hasta de madera, entregadas allí para hacer la pantomima de que se estaba haciendo una entrega de armas. ¿Usted cómo ve esa diferencia?
Pues es relevante, salta a la vista el hecho de que una organización internacional, la más importante que existe, creada después de la Segunda Guerra para motivar la paz, sea la que haga de testigo de que han registrado arma por arma y que las armas funcionaban, que eran armas funcionales, dijo el funcionario. O sea, que no se trata de fusiles viejos, oxidados, de armas inútiles, sino que eran armas incluso muy modernas, muy nuevas, y en cambio en el proceso de Uribe, que se dice entregaron hasta fusiles de palo, nunca quedó testimonio registrado, ni se sabe hasta la fecha de hoy dónde están. Estas armas de las FARC, se dice que la ONU las va a trasladar, ellos dicen que lo van a hacer a fines de agosto, para ser convertidas después de fundidas en unos monumentos de paz. Muy bien, también se planteó allí algo muy importante, y es que no se está cumpliendo con la dejación en libertad, digamos en correlación con la dejación de las armas, la dejación en libertad de centenares, diríamos miles, de prisioneros políticos de las FARC-EP. Precisamente ayer se inició una huelga de hambre por muchos de ellos en diferentes penales del país, exigiendo que se les otorgue la amnistía como fue aprobado hace 6 meses. Timoleón Jiménez lo decía en esta reunión con el presidente de la República y con otros funcionarios en mesetas. Hace 6 meses se aprobó y se está haciendo una aplicación a cuentagotas. ¿Usted qué opina de ese hecho que está significando que la justicia también va a paso de tortuga y que parece que no estuviera al ritmo de los acuerdos? Sí, a mí me parece que ahí hay 2 aspectos que debemos subrayar. En primer lugar, no solamente porque hoy se ha cumplido con esa dejación de armas ya al 100%, sino porque la ley, como tú dices, de amnistía, entró en vigencia ya hace 6 meses. Lamentablemente algunos funcionarios del Poder Judicial no quieren entender la importancia del proceso y se remiten a la costumbre tan negativa que tenemos en Colombia de decir que la justicia cojea pero llega. Entonces, a paso de tortuga, y hay algunos excombatientes que están en prisiones, que están enfermos, que tienen dificultades de salud, según veía yo ayer en algún informe, y sin embargo no se les ha concedido la libertad inmediata como debería ser. Entonces, hay que tener en cuenta ese primer aspecto, de que es un llamado no solamente del comandante Londoño, Timo, sino del país. Hay que cumplirle a la gente que cumplió con hacer dejación de armas, y ya ellos todos deberían estar en las zonas veredales. La ley misma contempla que si hay algunos casos especiales van a ser tratados por la JEP. Eso por un lado. Por otro, a mí me asalta un temor y querría como hacer un llamado no solamente al Poder Judicial, sino a autoridades de otros poderes que están acostumbradas a un Estado rogado, a que todas las cosas son muy lentas, a que incluso se aprueban las normas, se aprueban las leyes y algunos funcionarios están acostumbrados a hacerle conejo a la ley. Sí, no quisiera yo que en este proceso haya conejo. Parece que la tónica fuera la de incumplir desde las posiciones ideológicas o políticas que tienen algunos funcionarios. De otra parte, Félix Corredor, se cumplió en Bogotá el pasado fin de semana el 6º Congreso Nacional de la Unión Patriótica. Usted estuvo allí, fue delegado, tuvo la oportunidad de participar. ¿Cuál es el balance de este Congreso? Vimos que hubo una importantísima participación de 4 de los 5 precandidatos o candidatos de la izquierda a la presidencia de la República en 2018, solo faltó uno de ellos. ¿Usted cómo observa las conclusiones y sobre todo la importancia para el proceso de unidad de todas estas fuerzas de izquierda alternativas y democráticas que se abre ahora? Me parece que fue muy importante el 6º Congreso de la UP y nos señala un síntoma especial de esta época, y es que la concurrencia de varios precandidatos presidenciales y de voceros de otros movimientos, que así no hubiera estado, por ejemplo, Robledo, estuvo el vocero del Polo Democrático, estuvo Alianza Verde, estuvo
Petro, Clara López. estuvo Clara López, estuvo la propia Ida Bella, que fue precandidata presidencial y luego candidata a la vicepresidencia, más otros representantes mostraron sobre todo un espíritu de unidad, un deseo de llegar a un acuerdo, haciendo incluso sacrificio de algunas candidaturas, precandidaturas, para encontrar una forma unificada de presentar, digámoslo así, de presentar batalla civil, batalla electoral en las elecciones presidenciales del año entrante. Para las parlamentarias también hubo unos planteamientos muy interesantes en el sentido de buscar la forma de presentar una sola lista nacional al Senado, una lista unitaria por todos los sectores que más sea posible, con el fin de alcanzar una bancada que realmente pueda contribuir a que estos acuerdos de que hablábamos en el punto anterior se realicen. De manera que ese fue un punto muy importante del Congreso de la UP, porque sirvió de marco a un inicio de un espíritu unitario al que estamos invitando a toda la población colombiana, sobre todo a esos 20 millones de colombianos que no votaron en el plebiscito y que tienen que ver en estas formas unitarias nuevas y negación de la corrupción una salida real para el país, pero que van a necesitar su apoyo electoral. Ahí queda pues la conclusión más importante del 6º Congreso Nacional de la Unión Patriótica, el proceso de acercamiento entre las diferentes fuerzas políticas alternativas que se abrió en este certamen concluido el fin de semana anterior, y que fue el preámbulo, digámoslo, del extraordinario e histórico momento que hemos vivido hoy. Ya la materialización, desde hoy sí se puede decir que las FARC dejan definitivamente las armas y se enrutan hacia su Congreso fundacional como partido político y seguramente como escenario de confluencia de fuerzas políticas alternativas en el mes de agosto. Muchas gracias, Félix Corredor, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Muchas gracias a Pacífico Noticias y un saludo a sus televidentes, y siempre estaremos aquí dispuestos a colaborar con opiniones sobre la realidad nacional. Que son bienvenidas siempre en Pacífico Noticias. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.